Consumadas las emancipaciones de las colonias españolas en América, cada región tomó un camino para autogobernarse, configurándose de a poco la estructura que daría forma a los nuevos países. Durante ese periodo de consolidación nacional, se experimentaron diversas formas de gobierno, buscando en todos los casos lo mejor. Es un tiempo de decisiones, donde no se esclarecía dónde se llegaría en cada uno de los nuevos estados, ya que muchos de los involucrados en las gestas revolucionarias solo querían salvaguardar aquello que poseían, como las tierras y los privilegios, o ganar el poder, que tiempo atrás estaba en manos de los españoles. Muy pocos fueron los que tenían la predisposición de dedicar sus vidas por un ideal noble, permaneciendo fuertes para conseguir su anhelo de una nación unida. Pero, ¿qué significa una nación unida? Representa la inexistencia de toda discriminación étnica o racial, conseguida mediante la fortificación de los lazos entre las personas, superando las castas y las clases sociales, algo muy difícil a principios del siglo XIX. En esta primera entrega sobre la vida del misterioso Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, queremos ver los inicios de quien es considerado por algunos el padre de la nacionalidad paraguaya. El misterio que siempre envolvió la vida del futuro dictador del Paraguay pareciera que fue un legado paterno. De su padre, José Engracia García Rodríguez de Francia, se sabe muy poco. Jaime San Just, gobernador del Paraguay, realizó un llamado a las personas interesadas en afincarse en la provincia. Era para abrir establecimientos de fabricación de tabaco torcido. Es así que una comitiva proveniente del Brasil, liderada por Juan Chávez de Oliveira y Antonio Moreira, marchan hacia Asunción. Llegaron a la capital de la provincia alrededor de 1750, siendo aún un niño, el padre de José Gaspar Rodríguez de Francia, quien arribó con aquel grupo. Actualmente, aún se debate si García Rodríguez de Francia nació en el Virreinato de Río de Janeiro o en Portugal, pues en vida solía mentir diciendo que era natural de Portugal, otras que era francés y en alguna ocasión que era hispano. La no definición de su nación será uno de los elementos utilizados por los opositores para descalificar a su hijo, el doctor José Gaspar. No obstante la duda sobre su tierra natal, en 1758 García Francia es admitido para formar parte de las milicias de la provincia, a la cual pertenecerá hasta su muerte. Mediante el oficio de comerciante, logró posicionarse económicamente entre las familias acomodadas de su época. Se casó con María Josefa Fabiana Velasco y Yegros en 1762. Ese mismo año se decretó la confiscación de los bienes de todos los portugueses que residían en las ciudades de dominio español. El motivo era la guerra que la corona de España entabló con la corona portuguesa. Otra medida que se le impuso fue su expulsión junto con todas las personas de origen lusitano, medida que no se cumplió a pedido de los vecinos, pues muchos de esos hombres que serían desterrados se habían casado con paraguayas. Del matrimonio formado por don García y doña Josefa nacieron 5 hijos: Lorenza, Petrona Regalada, José Gaspar, Pedro y Juan José Ignacio. José Gaspar recibió las aguas bautismales en la iglesia de los Recoletos, apadrinándole su tío, el franciscano Fray Fernando Caballero. Ya en edad escolar, José Gaspar inicia sus estudios en la escuela del convento de San Francisco. Ahí aprendió a leer, escribir y contar.
Se cree que luego estudió en alguno de los institutos de educación secundaria que existían en la capital. Los franciscanos y dominicos poseían institutos para los que quisieran convertirse en sacerdotes. En estos establecimientos se enseñaba latín, cuyo conocimiento era fundamental si quería estudiar en la universidad, pues las cátedras en estas casas de altos estudios se dictaban en esa lengua. Asunción, por su relativamente pequeña población y por su insuficiencia de capitales, nunca había recibido la aprobación para ser sede de una universidad. La Universidad Real de Córdoba del Tucumán, fundada por el criollo paraguayo Hernando de Trejo y Sanabria en 1613, era la casa de estudios superiores más cercana al Paraguay. La motivación para que José Gaspar terminara estudiando ahí fue quizás la influencia de su padrino Fray Fernando Caballero, pues la casa de estudios pasó de ser administrada por los jesuitas a ser dirigida por los franciscanos, tras la expulsión de los primeros de dominio español dictaminada por el rey Carlos III en 1767. El doctor Francia, por ser el hijo mayor del matrimonio de doña Josefa Velasco y de don José Gracia Francia, él tuvo como una beca, era una obligación ir a estudiar o que estudie ese hijo varón mayor. Él no tenía probablemente un respaldo demasiado sólido, porque a él lo recomendó y lo respaldó un tío obispo que él tenía, y a raíz de eso fue que él consiguió ingresar a una universidad que era bastante difícil de ingresar, muy disputada. Entiendo que él sacó buenísimas notas del colegio de los franciscanos. Fue muy buen alumno, entonces eso mismo le sirvió como base para ir a Córdoba. Una clara mañana de octubre de 1780, aprovechando que don García tenía que realizar un viaje de comercio a Buenos Aires, el joven José Gaspar, de solo 15 años, comenzaba el viaje que lo llevaría a las aulas de la prestigiosa Universidad de Córdoba. Un adolescente de 15 años abandonaba la calidez de su hogar para trasladarse a la remota ciudad de Córdoba. Ahí realizaría sus estudios superiores. Esta será quizás la experiencia más grande que el joven José Gaspar vivirá en su vida, pues será dentro del estricto ambiente universitario de la época donde definirá su carácter y su visión sobre un mundo que antes que él entrara a la tan prestigiosa casa de estudios ya estaba cambiando a consecuencia de la Revolución Norteamericana. Tras embarcarse en Asunción, se dirigió junto con su padre hasta la ciudad de Santa Fe. Aquí, don García continuaría aguas abajo hasta Buenos Aires. José Gaspar, en cambio, tendría que ir a caballo hasta la ciudad de Córdoba, llegando a la misma en los primeros días del año 1781. Fue recibido por el comerciante don Francisco Antonio González, quien fue designado por su padre como su encargado. Con la ayuda de sus tíos, los frailes Caballero y Velasco, realizó los trámites para su inscripción. Fue examinado según los requisitos de la Constitución universitaria, superándolas e incluso demostrando que es hijo legítimo y no mulato. Como no era cordobés, debía hospedarse en la casa del Colegio Montserrat, que poseía un internado para el efecto, donde se alojaban los alumnos del lejano Alto Perú, Paraguay, porteños y salteños. Por el primer año tuvo que pagar la suma de 110 pesos fuertes, una gran cantidad para aquella época. Él recibe, en efecto, la mejor educación que se podía recibir en América Meridional en esa época. Y es probablemente el único paraguayo, no quiero hablar del primero, pero posiblemente el primero que se recibe, que termina la universidad con dinero propio de su familia y no becado por ningún obispo, ni por ningún gobernador, ni nada. Eso posiblemente le haya dado mucha seguridad a él, una seguridad, una autonomía, no se sentía con deber a nadie.
endeudado con nadie, debiendo un favor a nadie. Él estudia con el peculio de su padre, que ganaba muy bien como oficial, no tanto, pero como involucrado en los negocios del tabaco, sí, ganaba muy bien. La vida para los jóvenes estudiantes es muy monótona. Por las mañanas tienen media hora para la meditación, luego asisten a misa. Tras el desayuno se retiran del internado para ir a la universidad a escuchar clase. Tras el almuerzo pasan a la capilla a dar las gracias y luego poseen un prolongado receso. Por las tardes, regresan a las aulas a proseguir con los estudios. Después de la merienda, poseen un espacio para el juego o el canto. Tras la cena, poseen un tiempo para reflexionar sobre lo que realizaron durante el día, para después ir a dormir. La vida en Córdoba había mucha exigencia, muchísima exigencia. Que existía una disciplina muy rígida en horarios estrictos, de tal hora a tal hora hacer ciertos tipos de tareas. Entonces, eso es bueno por un lado, porque uno aprende la disciplina. Lo que se sabe es que era muy estudioso, que pasaba horas y horas estudiando. Ayudaban clases de quechua, como se formó para ser religioso, daban clases de quechua, que era la lengua general de todo el Alto Perú. Era como lengua de culto, ¿verdad? Para expandir, para adoctrinar, ¿verdad? A mediados de 1782, José Gaspar se gradúa de licenciado y maestro en artes, pero la alegría no duraría mucho, pues al poco tiempo recibió una triste noticia desde Asunción. Su madre había fallecido. Durante su tiempo de estudios nunca se dio el olvido familiar. Siempre su padre le enviaba hierba, dulces, vestimenta e incluso en 1784 le llegó a enviar un pequeño esclavo de 10 años. Algunos biógrafos mencionan que el joven José Gaspar se mostraba poco comunicativo durante esos años, incluso un poco rebelde con sus profesores. El adolescente es rebelde, pero para la época, el internado, hablo personalmente, era lo mejor, porque uno no tenía posibilidades en su lugar de origen de poder estudiar. El doctor Francia, que era una persona muy inteligente y seguramente que tenía también sus cosas y habrá tenido, pero miles de faltas en aquel momento, porque uno se rebela por cualquier cosa. Dos anécdotas sobre su persona se dieron en los momentos de ocio. La primera nos cuenta que bajo la universidad existían un conjunto de criptas, donde los alumnos solían escabullirse para comer los dulces que recibían de sus parientes. En una ocasión, un cráneo se movió, produciendo el susto de todos los presentes, menos del joven Francia. Él agarró un puñal que siempre llevaba y lo clavó en una de las órbitas del cráneo. Mirando el filo del puñal notaron que estaba manchado con sangre, por lo que sus compañeros se asustaron aún más. Francia entonces decidió inspeccionar la calavera, dándose cuenta que se trataba solo de una rata. En otra ocasión, se le atribuye haber obligado a un compañero a tragar un carozo, porque éste se comió los dulces que su hermana Petrona le había enviado. Esto suscitó el respeto hacia su persona entre los camaradas. Resulta que con respecto a Francia aparecieron muchas leyendas negras, ¿verdad? Porque por el carácter que tuvo, la rigidez con que él se manejó, y mira, pudo haber hecho, porque con el carácter que tenía y la disciplina que él tenía, sabes de que ustedes saben de que para él la deshonestidad era implacable contra el deshonesto. Entonces él no admitía una deshonestidad, y el haberle comido el dulce era deshonesto. Se menciona así, pero más bien en forma, no sé si llamarle jocosa o un poco de leyenda, el asunto de una calavera y un puñal, y que le hizo comer unos carozos
Y yo no creo tanto eso que le haya hecho comer nada a su compañero, porque eso significaría la expulsión, porque sería un acto terrible. Él tenía un carácter muy fuerte, pero yo creo que todo eso se fraguó después. Así que semeja mucho la fábula contra la señora Lynch, por ejemplo. Es un cuento de nunca acabar eso. En lo que sí se nota en Francia, en su personalidad, es una gran antipatía hacia los porteños, que probablemente la trajo o la formó o se incubó estando él en Córdoba. Entonces, recordemos que en ese momento Córdoba era una provincia que se consideraba independiente de la provincia de Buenos Aires, tanto como la de Tucumán o la de Santa Fe, etc., ¿no? Después de eso vendrán las luchas internas argentinas. Francia también era un tipo apacible, un hombre reflexivo. Se nota en sus cartas a gente conflictiva, cómo le va queriendo convencer o cómo le va... pero ha tenido sus explosiones de ira y de que tenía un caráctercito fuerte, sí, acentuado, sí, eso es imposible negarlo, ¿verdad? Por eso se impuso una fuerte determinación, era tenaz, pertinaz, era para hacerle un carozo de... Al final, en febrero de 1783, se lo expulsa del internado por negarse a recibir un castigo por desobedecer a un profesor. Así, José Gaspar queda libre de la rigurosidad del instituto. De ahí en más continúa sus estudios como alumno libre de la universidad, comenzando sus estudios superiores en teología. Lo que sí se sabe es que él fue un mal alumno desde el punto de vista disciplinario, tanto que a él lo expulsaron del internado de la universidad y se convirtió a raíz de su mala conducta, que no sabemos hasta qué punto de mala habrá sido, a lo mejor cometió un par de tonterías, pero como en ese momento la disciplina era muy rigurosa, de cualquier manera comete 2 o 3 actos de indisciplina y lo expulsan como estudiante interno, pero permanece como estudiante externo. A partir de esa sanción, él sale de la universidad, tiene que arreglársela para vivir en algún otro lugar, pero sigue asistiendo a los cursos. Hay que mencionar en honor a la verdad que no era el único paraguayo que estudiaba en esa institución. Miguel Arias Montiel, Marco Ignacio de Valdovinos, Marcelino Ocampo y Francisco Javier Bogarín fueron los otros paraguayos que estudiaban en esa época en la Universidad de Córdoba. Lo sabemos. No se sabe, no saben los biógrafos de Francia qué es lo que Francia leyó estando como estudiante en Córdoba. Obviamente Córdoba tendría que haber estado al tanto de lo que pasaba en Estados Unidos, en Francia. De la Revolución Francesa hasta los esclavos de origen africano en el Río de la Plata tenían conocimiento, leían, inclusive creo que editaban un panfleto clandestino manuscrito, ¿verdad? Que hablaban de la emancipación y de la abolición de la esclavitud por la revolución. La doctora Noemí Goldman, ya en el 91, ya empezaron a escribir para el Bicentenario de la Argentina, habla de estas cosas. Teniendo en cuenta que esa Universidad de Córdoba era jesuítica, o sea, estaba dirigida por los jesuitas, es probable que él haya tenido acceso a libros, a la biblioteca de autores aún no siendo aprobados por la Iglesia, porque los jesuitas eran bastante abiertos en ese sentido. Es probable que él haya podido leer obras de Voltaire, que haya podido leer obras de Rousseau, sobre todo Voltaire, que era muy anticatólico desde el punto de vista de organización, es decir, desde el punto de vista de institución humana. Y también era bastante, especialmente antijesuítico. Un gran enemigo, entre comillas, intelectual de los jesuitas fue, sin duda alguna, Voltaire. Pero no sería extraño que aún así los jesuitas tuvieran obras de Voltaire a disposición y con acceso, digamos, a los estudiantes. Obviamente
pudieron haber tenido acceso a los libros de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu. Pero no tenemos certeza de eso, porque en la única información que tenemos de qué es lo que el doctor Francia leía es el inventario de libros que dejó al morir. Y ese inventario de libros es bastante pobre. Es decir, si se lo compara con otras bibliotecas que existían en esa época ya en Buenos Aires, en Montevideo y en otras ciudades grandes, mucho más en Córdoba, no era una gran biblioteca, era una biblioteca desde el punto de vista intelectual mediocre. Pero eso no nos dice todavía todo lo que él pudo haber leído, es decir, hasta qué punto pudo haber sido influido por los autores del iluminismo francés, que eran los que realmente influían en la época. Obviamente el doctor Francia tiene una formación en ese orden. Pero existen algunas especulaciones. El profesor Adriano Irala Burgos, el doctor Livieres Banks, ellos opinan que por lo que se puede apreciar de lo poco que escribió Francia, porque Francia en realidad no escribió nunca nada excepto las cartas que dirigía a sus comandantes, y más o menos extrayendo algunas opiniones, algunas frases, algunas alusiones que él hacía ahí, llegan a la conclusión de que él tenía una fuerte influencia rusoniana, es decir, que el que más habrá marcado su espíritu habrá sido Rousseau. Tiene ideas bastante próximas a la Ilustración francesa, aunque más tarde él va a aplicar más las doctrinas de Rousseau, la idea de Rousseau, que la de los otros autores liberales, ¿verdad? Rousseau es un tipo de filósofo del cual puede un liberal decir que se inspira en él, como puede decirlo un socialista. De modo que es un filósofo ambivalente, según se lo vea de este lado es un filósofo liberal, según lo veas vos del otro lado es un pensador proto-socialista, digamos, un pensamiento socialista primigenio. Sin duda alguna, Francia habrá estado enterado del movimiento de independencia de los Estados Unidos, pero como no tenía mucha similitud con nuestra realidad, no creo que haya influido mucho en él. Y de las rebeliones americanas, sí, él sabía si estuvo nada menos que en Córdoba. De modo que, repito, Francia pudo haber estado influido por los movimientos independentistas, pero no hay ninguna seguridad. Es más seguro que haya estado influido por el pensamiento iluminista francés, especialmente el de Rousseau. El 13 de abril de 1785 se gradúa de doctor en Sagrada Teología, aunque ha recibido órdenes menores. El ahora doctor José Gaspar Rodríguez de Francia toma la decisión firme de no convertirse en sacerdote. Y habrá tenido siempre una memoria privilegiada, una inteligencia superior, eso es obvio, ¿verdad? Por eso que se doctora él a los 18 años, ¿verdad? Era una época donde lo memorístico era la única herramienta que se utilizaba, el único criterio era para evaluar. O sea, habrá tenido una portentosa memoria y habrá sido un contenedor de datos, aparte de la capacidad propia de él de relacionar la información, ¿verdad? Al llegar a Asunción, el ahora doctor Francia decide dedicarse a la abogacía, aunque se encuentra con un ambiente poco propicio. Resulta que los pocos litigios que sucedían en el Paraguay debían ser resueltos en la audiencia pretorial de Charcas, juzgado que tenía que fallar ante los pleitos del Paraguay. Como esta audiencia quedaba muy distante y era muy costoso para los litigantes tener que pagar cuantiosos honorarios a los abogados, la mayoría de los procesos se solucionaban con acuerdos. Ante esta circunstancia, Francia intenta ganar una cátedra en el Real Colegio Seminario San Carlos. En 1786 se le encarga la cátedra de latinidad, que impartió a los seminaristas por 6 meses de manera ad honorem.
Al año siguiente, actuó en el pleito entre el gobernador Pedro Melo de Portugal y el provisor Dr. Arroquía de Océs. El motivo fue la adjudicación de unas cátedras en el Seminario San Carlos. La rivalidad entre el gobernador y el sacerdote no eran nuevas. El conflicto tenía sus profundas raíces en la supremacía del rey y del papa en los asuntos de la Iglesia americana. Sucedía que en tiempos de la conquista, el papado decidió dar a los monarcas españoles la potestad de decidir en todos los asuntos de la Iglesia en América. Esto era conocido como Real Patronato Indiano. El gobernador decidió nombrar a Francia como profesor de introducción a la teología, lo cual fue refutado por Arroquía. El doctor Arroquía incluso llegó a cuestionar la autenticidad del título de Francia y su ascendencia al decir que es mulato y no un descendiente de los Yegros y Ledesma. Él por parte de la madre sí tenía un linaje autóctono así. Para los Yegros generalmente son todos blancos, sobre todo esta rama de los Yegros que quedó acá, esa que nosotros conocemos, blanco, de cabellos castaños, porque estaban mezclados, parece, con unos irlandeses, eran primos de los O'Higgins. Y Francia sacó ese color oscuro de la piel, esos ojos oscuros. El padre era portugués, posiblemente de alguna ascendencia morisca, alguna ascendencia árabe, porque ahí donde más fuertemente se instalaron los árabes, mucho más que en España inclusive hasta ahora, ¿verdad? Esa piel cetrina, esos cabellos oscuros, esa mirada de ojos oscuros, eso posiblemente le viene del padre, de la fisonomía paterna. No tenemos casi retratos, del padre no tenemos nada. Y él, por supuesto, para defenderse acá por la exigencia burocrática, él en su escrito, sin hacer presunción, pero detallaba su linaje materno sobre todo. Descendiente de gente que ya estaba en el país hacía por lo menos 200 años. El doctor Francia demostró ser auténticamente un descendiente de los Yegros, una de las familias más distinguidas del Paraguay. Al final llegó a quedarse con la cátedra de introducción a la teología, pero tras un tiempo decide retirarse de la misma para dedicarse de pleno al campo del litigio, aunque nunca tuvo una vocación definida de abogado. Para 1789, el doctor Francia vivía en una finca del barrio La Merced. Se dice que en ese tiempo no cobraba a los más pobres por los litigios en donde los representaba, mientras que a los ricos los cobraba grandes honorarios. Se dice que la vida del doctor José Gaspar fue muy desenfrenada por al menos 10 años.